Autoridad o la vara de autoridad. Dice que de Judá dicen, te alabarán tus hermanos, pero dice algo importante, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y también dice que el versículo 49, que se agazapa, se echa como león, y quien lo despertará, tiene que ver con autoridad. El versículo 10 dice, el cetro o la vara no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, la vara de autoridad que yo debo de tener en mi mano, que debo de ejercer, porque esta autoridad dice que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo, que es uno de los nombres del Mesías que Dios le dio a Israel. Y estaría esa vara de autoridad sobre él y sobre su pueblo. Dios quiere que nosotros caminemos en autoridad y que sepamos que tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús, de manera que nuestra actitud contra las circunstancias y contra el enemigo sea la actitud adecuada que Dios quiere que tengamos. Es decir, que Dios quiere que su pueblo realmente esté levantado a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, saber que Dios está con nosotros, que Dios está con su pueblo. Dice Éxodo capítulo 4, cuando Dios le da una vara a Moisés, y esa vara es la autoridad y que Moisés tendría que usar, porque a veces nosotros le clamamos a Dios y Dios dice, yo te he dado lo que tú necesitas. Dice el versículo 1, Éxodo 4:1, dice que Moisés respondió y dijo, y si no me creen, ni me escuchan, no escuchan mi voz, dice, y quizás digan, no se te ha parecido el Señor. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él le respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra, y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó o huía de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Ahí es donde Dios le da esa autoridad a Moisés, porque Moisés reconoce que él necesita una autoridad. Diga conmigo, necesito la autoridad. Moisés sabía que él necesitaba la autoridad. Él dice, si voy y no me escuchan, si voy y no tengo nada efectivo, si voy y me dicen, el Señor no se te ha aparecido, ¿cómo voy a convencerlos? ¿Qué voy a mostrarles? Y entonces él le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y el Señor le da una autoridad a Moisés. De ahí en adelante esa vara ya no sería una simple vara, que eso es lo importante en Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y el Señor nos da algo, el Señor nos llama, el Señor pone su nombre en nosotros ya no somos simplemente otro mortal en la tierra. Somos alguien que Dios ha transformado, tenemos a alguien que Dios ha llamado, somos alguien que Dios ha escogido y que le ha dado una autoridad, que le ha dado un poder. Ese poder va a ser efectivo. Ahora, esa vara de Moisés ya no iba a ser una simple vara solamente, la vara que él usaba para pastorear sus ovejas físicas, los animalitos aquí en la tierra. Esa vara fuera de su mano, cuando él la suelta y se convierte en serpiente, porque es una vara que ahora tiene autoridad, dice que Moisés huía de ella, él huyó de esa vara. Y es que fuera de la mano puede ser algo que se le tenga miedo, pero la vara en la mano es algo que nos ayuda a cumplir la comisión que Dios nos da. En este caso, Dios se la dio a Moisés de ir y liberar al pueblo de Israel. En la mano es una vara con autoridad, por eso esa autoridad no se puede dejar suelta. ¿Cuándo la dejo suelta? Cuando no la tomo en cuenta y digo cualquier cosa sin tener conciencia de que lo que sale de mi boca realmente se va a llevar a cabo por la autoridad que Dios me ha dado. Tenemos autoridad, dice Pablo, hemos recibido una autoridad de parte de Dios que no es autoridad para destruir, sino para edificar. Y entonces yo debo de conocer cómo edificar, yo debo de aprender. En la vida yo debo de aprender. Yo sé que desde un púlpito damos una enseñanza, hermano, damos una lección, pero esa lección no es efectiva hasta que la persona la experimenta en su vida. Hasta que la persona realmente se enfrenta a ese poder y se da cuenta de lo delicado que es ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros para bendecir esta tierra.
Y nosotros debemos de bendecir esta tierra, bendecir la ciudad en que vivimos, bendecir la familia. Debemos de aprender, porque el diablo es especialista en que nosotros hagamos mal uso de nuestras palabras y hacer mal uso de la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso no puedo dejar suelta la vara. ¿Por qué? Porque se convierte en serpiente y empiezo a huir de ella. Me da miedo esa autoridad, pero cuando Dios dice tómala con la mano y verás que se vuelve una vara de autoridad en tu mano. Dice ese versículo 4 al final, que se volvió vara en su mano, en la mano de Moisés. El versículo 19 dice que el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto. Versículo 19: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y dice que también tomó también Moisés, dice, la vara de Dios en su mano. Es decir, que ahora es una vara de Dios. Diga conmigo, vara de Dios. Porque en el mundo aprendimos a caminar con ira, en el mundo aprendimos a caminar con enojo. En el mundo aprendimos, hermano, a usar la vara de autoridad natural, mundana que podíamos tener. Y esa vara de autoridad en el mundo nos trajo muchos problemas. Además, no nos solucionaba los problemas. No tenía el poder que Dios quería que tuviera. Pero ahora Moisés le llama la vara de Dios. Dice que tomó también en su mano la vara de Dios. Es decir, que ahora es una vara de Dios, ahora no es autoridad de Dios, ahora no es una ira del hombre, ahora no es un enojo del hombre. Tal vez tú fuiste un hombre, una mujer que en el mundo tuviste un carácter fuerte, posiblemente tuviste un carácter fuerte. Dicen en mi pueblo, eras una persona de pocas pulgas, posiblemente. Pero ahora en el evangelio ya no quiero esa vara, ahora quiero la vara de Dios. Ahora quiero la vara de autoridad, la vara que me va a ayudar a cumplir con la comisión que Dios tiene para mí en esta vida. Y en ese cumplimiento voy a tener en esa comisión voy a necesitar el poder para que se cumpla esa comisión. En el caso de Moisés fue a Egipto, y en Egipto él se enfrentó a Faraón, se enfrentó a los brujos, se enfrentó a los hechiceros. Ya no era el carácter de Moisés, porque el carácter de Moisés le trajo problemas. El carácter de Moisés le hizo matar a un egipcio. Esa era la vara que tenía en el mundo. Pero si esa vara el Señor me la convierte ahora en una vara de autoridad, en una vara de poder, en una vara que me sea útil en el evangelio, y Dios nos ha dado el nombre de Jesús, y Dios quiere que tengamos carácter. Si algo le falta al pueblo de Dios en la tierra muchas veces es carácter. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, otra versión dice los valientes o los violentos lo conquistan por la fuerza. Es decir, que se requiere carácter. Pero esa vara ahora es vara de Dios. Señor, el carácter que yo tuve o que no tuve, Señor, que ahora tenga un carácter que me ayude a llevar a cabo la obra de Dios. El carácter te va a hacer que tú penetres en la adversidad más difícil, hermano. No importa la adversidad que te pongan enfrente, tú sabes que Dios está contigo. Tú sabes que el Señor te va a sacar adelante. Y entonces dice ahí, dice que Él toma en su mano la vara de Dios. El capítulo 17, hay una queja del pueblo. Capítulo 17 de Éxodo, dice: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés. Era un pueblo que se quejaba, que contendía con Moisés. Dice que dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contiendes conmigo? ¿Por qué tientas al Señor? Entonces es un pueblo que se queja, que contiende con el Señor. ¿Por qué? Porque estaba marchando hacia adelante, porque en el camino había un desierto. Amén, hay un desierto, pero Dios iba con ellos. Dios iba con sus vidas, y Dios iba haciendo milagros en sus vidas, y ellos estaban seguros en las manos de Dios. Sin embargo, ellos, al ver que no hay agua, dice que ellos empiezan a quejarse. El versículo 3 dice: el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés. Dice, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Y dice que Moisés clamó al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Son los momentos en que el líder no sabe qué hacer. Es el momento en que el creyente no sabe qué hacer. Se le olvida que tiene una vara. Se le olvida que tiene una autoridad. Se le olvida que Dios ya hizo algo por él. Y Dios quiere que usemos la autoridad. Realmente Dios nos respalda y va a respaldar lo que hagamos, pero necesitamos tomar autoridad en el nombre de Jesús. Porque si hay espíritus malignos, si hay un mundo de oposición contra nosotros. Pero Moisés, en esa desesperación, él clama y dice: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Pero el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara, la autoridad con la cual golpeas el Nilo, y ve. Y entonces Dios le va a dar a Moisés otra vez una enseñanza de la autoridad que Dios le había dado. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que enseñar otra vez la misma enseñanza? Muchas veces, realmente. Esa es la realidad. Porque Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que sepamos. Dios quiere que realmente nos demos cuenta que Él ya nos dio la autoridad. Moisés sabía que a Egipto llevó la vara de Dios. Moisés sabía que esa vara Dios se la había dado. Moisés sabía que cuando él clamó a Dios y le dijo: señores, los egipcios vienen persiguiéndonos, delante tenemos el mar rojo, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara y dile al pueblo que marche. Y cuando Moisés levanta la vara, el mar se abre y el pueblo empieza a marchar. Pero si Moisés no levanta la vara, ese mar no se abre. La autoridad ya la tenemos. Dios ya nos las dio. Tengamos actitud en el nombre de Jesús. Sí hay ataques. El ataque es permanente. Si usted lee la Biblia, el diablo apareció desde Génesis. Y cuando usted llega a Apocalipsis, ahí va el diablo todavía. Es decir, que esto es desde el principio. Esto va mano a mano. Es parte del caminar. Pero dice ahí que le dice: tomas la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, versículo 6: he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y es que Dios está en la autoridad que usamos cuando hablamos y cuando actuamos bajo su palabra. Diga conmigo: actuar bajo su palabra. Actuar bajo su palabra. Es decir, que no voy a hacer lo que a mí me dé la gana, por supuesto. Pero si la palabra de Dios lo dice, es para mí. Si la palabra de Dios lo dice, es que realmente Dios está respaldando esa palabra. Él fue el que lo dijo. Y entonces cuando manda a Moisés a que use la autoridad que él ya le dio, le dice: ve, y aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. La autoridad que usamos, Dios está ahí. Dios se encarga de que sucedan las cosas, porque hay un mundo espiritual que responde a la autoridad que nosotros usamos. Nosotros debemos de saber lo que ahora somos en el mundo espiritual. Estamos en Dios. Dios está con nosotros. Estamos marcados realmente en el mundo espiritual. Cada ser humano tiene un poder. Algunos más, otros menos y otros nada. Y los demonios lo saben. Cuando alguien llega al evangelio y le entrega su vida a Cristo, el diablo dice: este ya se me escapó, y este ya logró alcanzar con lo que me puede vencer. Ahora voy a tratar de que no lo entienda, de que no lo capte, de que no lo reciba, de que no lo asimile. Y por eso Dios manda predicadores que enseñen la palabra, que te enseñen lo que tienes en Cristo Jesús. Y entonces dice ahí que le dijo: yo estaré delante de ti y saldrá agua de la peña. Versículo 7: y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Y entonces debo de saber algo. Cuando yo entiendo la autoridad, entiendo que el pleito no es con Dios y tampoco es con Moisés. Cuando yo entiendo la autoridad que Dios me ha dado, entiendo que el pleito, la contienda, no es ni con Moisés ni con Dios. El pleito y la contienda es contra seres espirituales de maldad. Cuando tú vas en el camino y te suceden cosas malas porque el diablo las avienta, y cuando tú llegas al punto donde le dices a Dios: Señor, esto no es culpa tuya, esto es culpa del diablo,
es que ya has avanzado, mi hermano. Porque cuando nos pasa algo, lo primero que decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permites? Peor, ¿por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué permites que me suceda esto? Empiezo como a culpar a Dios. Pero cuando llego en el camino a que lo primero que digo es: Dios no tiene la culpa de esto. Al contrario, Él me quiere ayudar a mí. Él me quiere ayudar. El único que tiene la culpa es el diablo. Y a él lo voy a reprender. Y a él lo voy a echar fuera. Y a él le voy a cerrar las puertas. Porque ahí contendían. Dice que puso aquel nombre de Masa y Meriba por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor. Porque se estaban preguntando: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Pero cuando pensamos: no es, Dios sí está. Y Él está para ayudarnos. Y esta es obra del diablo. Esta no es obra de mi Dios. Esto malo es obra del diablo. Al contrario, Dios me va a ayudar. Yo confío en que Dios me va a ayudar. Yo confío en que Él está de mi lado y no contra mí. Él está de mi lado y no contra mí. Empiezo a entender la autoridad que Dios me ha dado. Debo de asimilar eso. Y entonces dice que tentaron a Dios. Pero la contienda trae enemigos. Dice el versículo 9. Dice que, versículo 8 dice que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y es que la queja y la contienda con el Señor atrae ataques espirituales, ataques enemigos. Cuando no entendemos lo que Dios nos ha dado y cuando empezamos a quejarnos contra Dios, eso provoca que los enemigos se levanten. Ellos dicen: mira, hagamos, ahorita se puede. Ahorita le van a echar la culpa a Dios. Ahorita cualquier ataque que tiremos contra ellos, van a decir que fue Dios el que lo hizo. Y entonces se levanta Amalec y pelea contra Israel. Y el versículo 9 dice que Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano, con la autoridad. Moisés entendió. Moisés entendió que ahora tiene la vara para pelear. Ahora sabía qué hacer. Usar la autoridad que Dios le había dado, pero también pelear en lo físico. Diga conmigo: pelear en lo físico. Es decir, que si viene una enfermedad contra mi vida, no me voy a quedar cruzado de brazos diciendo que el Señor me sane y no voy a hacer nada. No. En lo físico voy a pelear. En lo físico voy a ver qué es lo que está provocando que el diablo tome ventaja sobre mi salud. Y si hay una solución, la voy a buscar. Y si hay una medicina que Dios ha permitido que los hombres descubran para ayudar y para sanar, también la voy a usar. Porque voy a pelear en lo físico, pero no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Cuando Moisés entendió la autoridad que Dios le había dado, entonces entendió que hay que salir a pelear en lo físico, pero también pelear en lo espiritual. Y le dice a Josué: sal a pelear con Amalec. Pero le dice: yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. La autoridad es muy importante, mis hermanos. La autoridad, esa vara de autoridad. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Pero mira lo que pasó. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Y es que, mi hermano, detrás de Amalec había fuerzas espirituales que lo ayudaban. Detrás de Amalec estaban fuerzas negativas. Estaban espíritus malignos que estaban ayudando para que Amalec venciera a Israel. Pero como Moisés tenía la vara de autoridad, él levantaba la mano, y cuando él sostenía la vara arriba, esos espíritus malignos ya no podían ayudar a Amalec, y entonces Amalec era vencido. La vara de autoridad se tiene que levantar en lo alto. Es para siempre, es para todos los días, es para una actitud. Pero dice el versículo 12 que las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y el otro al otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y es que, mi hermano,
primeramente no podemos estar en esta guerra sin el cimiento de la palabra de Dios. No podemos estar en el aire, nos vamos a cansar. El Señor Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre que edifica sobre la roca. Pero al que oye mis palabras y no las pone en práctica, lo haré semejante a un hombre que edifica sobre la arena. Van a venir los enemigos, van a venir los vientos, y los vientos van a derribar la casa que fue fundada sobre la arena, pero la que fue fundada sobre la roca se va a mantener en pie. Ahora, le ponen una roca abajo para que se siente, porque necesitamos estar afirmados y fundamentados en la palabra de Dios. No podemos estar en el aire. En pocas palabras, no te hagas el gallo, mi hermano. No te hagas el gallo, que sin la palabra de Dios de cualquier manera tú resistes por la fe los ataques del diablo. Mire, mi hermano, tarde o temprano te vas a cansar. Un día el apóstol puso un ejemplo, puso a su hermano Martín un día en un retiro de pastores y le dijo: extiende la mano. Y extendió la mano y le puso una Biblia ahí encima. Sosténla ahí. Después fue y le puso otra. Y luego le puso como unas 3 o 4 encima. Y dijo él: ¿cuánto van a que la deja caer? Tal vez 20 minutos, tal vez 1 hora, tal vez 1 hora y media, pero tarde o temprano la va a dejar caer. No te hagas el gallo. Necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te puede sacar adelante. La palabra de Dios debe ser el fundamento para que tú ejerzas la autoridad que tienes. La autoridad está basada en la palabra de Dios. La palabra del Señor, la mira, dice: sí, esta es palabra de Dios. Tengo base. Los enemigos tienen que huir, no les queda de otra. Yo tengo una base bíblica en que agarrarme, y la palabra de Dios está haciendo fundamento en mi vida. Y entonces estar fundamentados en la palabra del Señor. Pero además también tenemos que tener oración, que son las ayudas, porque tenemos autoridad. Diga conmigo: tengo autoridad. Pero esa autoridad puede ser que esté débil a causa de falta de oración, falta de comunión con Dios. Para pelear esta guerra, el cimiento de la palabra de Dios. Y la autoridad primeramente no es oración y no es intercesión. Es decir, que Moisés en ese momento, él no estaba ni orando ni intercediendo. Él estaba usando la autoridad. Él estaba ahí en la cumbre con la mano levantada. No, él no estaba orando por Israel: Padre, ayúdalos, te pido, Señor, perdónale sus pecados. No, él no estaba haciendo eso. Él estaba usando la autoridad que tenía en la mano que Dios le había dado. Tampoco estaba intercediendo, pero la oración y la intercesión son la ayuda que Dios nos ha dado para ejercer adecuadamente la autoridad que Él nos ha dado. Tenemos que tener una vida sacerdotal. Aarón era el sacerdote. Tenemos que llevar una vida sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Apartada y consagrada a Dios. Diga conmigo: apartada y consagrada a Dios. Una vida sacerdotal, porque tú ya tienes autoridad, Dios ya te la dio, pero Dios quiere que esa autoridad esté firme, si no va a estar débil. Y la vara, Moisés, se me cansó la mano. ¿Y por qué se te cansó? Porque no había un sacerdocio que me la apoyara, un sacerdocio que me la levantara. Cuando Caín pecó, esto lo escuché del apóstol. Cuando Caín pecó, cuando Caín mató a su hermano, lo lógico era que fuera Adán quien hiciera juicio con Caín. Pero como Adán había pecado, Adán había perdido la autoridad, y ahora tuvo Dios que meterse cuando no tenía que meterse. Tuvo que meterse Dios, porque era Adán el que tenía que haber ejercido esa autoridad. Pero había pecado, y es que sin una vida sacerdotal, mi hermano, la autoridad se debilita. La vara se cansa, la mano se cansa de tenerla levantada. Cuando él la tenía levantada, aquellos espíritus miraban la mano y tenían que agacharse, tenían que detenerse, porque había una autoridad, una opresión sobre ellos, y ya no podían ayudar a los amalecitas. Pero cuando la vara se caía, aquellos espíritus se volvían a levantar, la autoridad se dejó caer. Necesitamos un sacerdocio, necesitamos una vida consagrada, necesitamos una vida apartada para Dios.
No puedo estar jugando con el evangelio porque eso debilita la autoridad que Dios me ha dado. Y entonces tenemos el sacerdocio que es una ayuda, es un sostén para la autoridad que Dios nos ha dado. Y también tenemos a la intercesión, la alabanza. Dice que también estaba Ur, aquel hombre de la tribu de Judá, que tiene que ver con alabanza, con intercesión, con comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios. Debo de tener una comunión con Dios, dedicarle tiempo a Dios. Señor, yo quiero tener una comunión contigo, una comunión, Señor, que me llene, que me fortalezca, porque en el momento que yo necesito la autoridad, necesito levantar esa vara. Esa vara tiene poder, esa autoridad tiene poder. No necesito estar peleando con Dios. Señor, tengo sed, no hay agua, Señor, y contender con Dios. No, ya entendí que el pleito no es con Dios. Diga conmigo, el pleito no es con Dios. Estoy perdiendo el tiempo cuando estoy peleando con Dios. Puedo usar ese tiempo para pelear con el diablo, para quitarle lo que me ha quitado, lo que ha tratado de quitarme. Y entonces tengo que tener ese sacerdocio, pero tengo que tener esa alabanza, esa intercesión. Y dentro del sacerdocio está el sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. ¿Para qué ponían a los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Para sacrificios. La Biblia lo dice. Dice Hebreos que todo hombre, todo sacerdote tomado entre los hombres es constituido sacerdote para presentar sacrificios. El sacerdote debe de sacrificar, debe tener una vida de sacrificio y una vida de servicio. Diga conmigo, una vida de servicio. Nosotros debemos ser personas que debemos de servirle a Dios. El grupo de alabanza, ellos le sirven a Dios. Ellos tienen que tener un corazón de servidor. Me toca servir, me toca tocar, me toca cantar, me toca ministrarte. Eso es un servicio. Los domingos nos vamos todos y el grupo de alabanza regresa a ensayar porque es un servicio. El sacerdocio es una vida de servicio, pero ese sacerdocio y vida de servicio es para todos. Porque la autoridad que tengo debe estar levantada. No vaya a ser que me canso, bajo las manos y Amalek me gana. Debo de levantar las manos y debo de ayudarme con el sacerdocio y con la alabanza, la intercesión. Dice el versículo 12 que se le cansaban las manos. Le pusieron una piedra para que se sentara, cimentados en la palabra de Dios. Aarón, el sacerdote, y Ur, la alabanza, la intercesión, la comunión con Dios. Sostenían las manos de un lado y al otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Diga conmigo, firmes. Dice, estuvieron sus manos firmes. Dios quiere que estemos firmes, porque es el tiempo de batalla, es el tiempo donde el hombre de Dios, la mujer de Dios deben tener las manos levantadas, la autoridad, la vara que Dios les ha dado. El versículo 13 dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esas fuerzas espirituales fueron debilitadas y destruidas con la autoridad, el actuar en el nombre del Señor Jesús. Pero una vida de entrega, una vida de consagrarse, una vida de apartarse para Dios. Versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Tenemos promesa de Dios, mi hermano, de que Dios estará siempre contra el enemigo, de que Dios siempre nos apoyará contra el enemigo. Tenemos promesa de Dios. Escribe esto en un libro, porque Dios va a tener contienda, va a tener una batalla. Va a borrar por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Promesa de Dios, de que Dios estará contra nuestros enemigos. Es decir, que siempre que le pedimos a Dios ayuda contra el enemigo, Él quiere ayudarte. Él te ayuda. Pero debes de disponerte: Señor, aquí estoy, yo quiero usar la autoridad que tú me has dado. No puedo cruzarme de brazos y esperar que Dios lo haga todo. Cuando tenía problemas Israel, Dios le decía a Moisés: levanta esa vara, sostén esa vara. ¿Para qué es esa vara? Yo te di esa vara. Nos dieron el nombre de Jesús, nos dieron la autoridad.
úsala. Úsala. Cree en que eres hijo de Dios. Cree en la consagración. Cree en los actos en el nombre de Jesús. Tienes estorbos espirituales en tu casa, no necesitas llamar al pastor. Tú puedes ungir con aceite en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda obra del diablo. Yo echo fuera toda tiniebla. Yo marco este territorio en el nombre de Jesús y no tienen autoridad de pasar aquí. Atar huestes de maldad. Puedes llamar la bendición sobre tu vida. Tú eres un sacerdote. Llamar la bendición. Yo declaro que estoy bendecido. Yo declaro que me irá bien. Yo declaro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta el fin de mi vida. Estará aquí la bendición de Dios. Pero es una autoridad que Dios ya te dio. A veces esperamos una vara mágica que venga y nos toque, pero no, necesitamos levantarnos nosotros. Le dicen a Moisés: escribe esta memoria y hazle saber a Josué que yo voy a borrar por completo la memoria de Amalek. Versículo 15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Señor es mi autoridad. El Señor es mi estandarte. El Señor es mi autoridad. Si me preguntan si tienes autoridad, claro que tengo autoridad. El Señor es mi autoridad. El Señor es el que me ha dado esa autoridad. Él va conmigo. Él da un respaldo a lo que yo hago en el nombre del Señor. Dice que le puso: Jehová es mi estandarte, Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, porque Él es mi autoridad. Eso quiere decir que le puso por nombre: el Señor es mi autoridad. Y el versículo 16 dice que dijo: el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Es una guerra que debe mantenerse, mi hermano, continuamente, con un enemigo vencido y mantenerlo vencido. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. El Señor Jesús derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Y yo, con la autoridad que Dios me ha dado, lo debo de mantener vencido a Él en el nombre de Jesús. No lo debo dejar levantarse. Debo de tener cuidado. Tal vez eres una persona muy delicada en tu casa. Y los perritos del vecino tal vez se quieren meter a escarbar las plantas de tu casa, pero tú eres tan delicado que no los dejas ni que se acerquen siquiera a la línea de tu terreno. Ya tienes las piedras listas, tienes tu montoncito de piedras ahí, hermano. Listo, porque apenas asoma el perrito aquí en la cabeza, tú ya le estás apuntando con la primera piedra. Así debemos de ser con el diablo. Él es un enemigo vencido y lo debemos de mantener vencido. Debemos de estar listos, debemos de estar cuidando. Está vencido, no puedo dejarlo que se levante. Él debe de mantener su lugar. Un enemigo vencido, pero Dios me ha dado autoridad. Vuelva conmigo a Génesis 49. Mire, yo termino, pero yo quería darte ese pensamiento. Dice Génesis 49:8: a ti, Judá, piensa en esta autoridad. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz, en el cuello de tus enemigos. Esa es la autoridad. Autoridad, intercesión, sacerdocio. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. Mira lo que dice: ¿quién lo despertará? ¿Quién va a despertar a alguien que tiene autoridad, mi hermano? ¿Quién se va a atrever a despertar a alguien que tenga autoridad y que tenga poder? Eso me recuerda a la historia de los ratones. Nos las enseñaron en los libros de texto de la primaria, no sé si recuerda. Que un día uno llegó con la idea de que le iban a poner un collar con un cascabel al gato, para que todos ellos oyeran cuando el gato venía a atacarlos. Y todos se alegraron, se gozaron, hicieron fiesta por la gran idea de que le iban a poner un cascabel al gato en el cuello para que les avisara siempre que viniera cerca. Pero estaba un ratón viejo ahí en la esquina y le preguntaron: ¿por qué tú no celebras? Y dijo: yo voy a celebrar cuando me dé cuenta quién es el que le va a poner el cascabel al gato. ¿Cuál es el ratón que se va a animar
a ponerle el cascabel al gato. Mire, hermano, ¿quién lo despertará? Se agacha, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Realmente, a veces los ataques son por la falta de conciencia de lo que somos en Cristo Jesús. Allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaron a Pearl Harbor, ¿cómo se llama? ¿Sí? Pearl Harbor, algo así. Hawái, ¿no? Lo atacaron los japoneses, bombardearon, y Estados Unidos se levantó y les tiró un par de bombas nucleares allá en Hiroshima y en Nagasaki. Pero aquellos dijeron, cuando miraron todo eso, dijeron, creo que despertamos a un gigante dormido. Ese fue su dicho de ellos, está en la historia. Creo que despertamos a un gigante dormido, porque Estados Unidos se había dormido. Era un gigante dormido. Y cuando lo atacaron, lo tuvieron que despertar. A veces nos tienen que atacar para despertarnos, para que nos demos cuenta que tenemos autoridad, que tenemos una vara, que tenemos el poder para vencer. Pero a veces salimos trastocados porque no sabemos que tenemos autoridad y tenemos que levantarnos. ¿Quién lo despertará? Dice el versículo 10: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo. Es uno de los nombres del Mesías. El cetro, la vara de autoridad, no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante. Mire, cetro de autoridad y vara de gobernante. Si tomas tu lugar y dices yo soy hijo de Dios, y como dice el dicho, hijo de tigre pintito seguramente. Si Él tiene autoridad, el día miércoles les decía, tienes que estar convencido de que Dios está contigo y de que Él es poderoso. Debes de estar convencido que Él está dentro de ti y que Él es todopoderoso, que puedes hacer grandes cosas. Él puede hacer grandes cosas a través de ti porque Él está dentro de ti. Y entonces el cetro o la vara de autoridad no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a Él sea dada la obediencia de los pueblos. Este asunto se trata de autoridad, mi hermano. Y cuando Dios te llamó, dice ahora tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y tienes que aprender a usarla. Y tienes que aprender a hablar. Y tienes que aprender a comportarte. Porque si no, el enemigo toma ventaja. Y el enemigo destruye, no porque no tengamos autoridad, sino porque tenemos ignorancia acerca de la autoridad y del poder que Dios nos ha dado. Moisés tuvo que aprender. Moisés, cuando clamó a Dios y estaban frente al Mar Rojo, Dios le preguntó: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara, abre el mar y dile al pueblo que camine. Y caminaron, porque la vara era la vara de Dios. Primero era una vara natural. Repito, tu carácter en el mundo solo empeoraba las cosas, mi hermano. Pero en Dios, ese carácter ahora es una vara de Dios. Es una autoridad. Camina seguro, Dios está contigo. Dios está sobre tu vida. Pasa el grupo, avanzamos a la gracia a Dios. La vara de autoridad. Una vara que necesita el cimiento de la palabra de Dios y que necesita la ayuda del sacerdocio. Una vida consagrada, una vida apartada, una vida de servicio, una vida para ministrar las cosas espirituales, y también la ayuda de Ur, aquel de la tribu de Judá, que era para alabanza, para intercesión y que era para comunión con Dios. Ellos fueron los que les mantuvieron las manos levantadas, porque la autoridad se debe de mantener en alto. ¿Es cansado mantener la vara de autoridad en alto? Sí. Por eso muchos dejan que el diablo les haga lo que quiera, porque mantener la vara levantada es cansado. Pero cuando dices: Señor, gracias por las ayudas que me has dado. Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús. Para bendecir nuestra casa, bendecir nuestro hogar,
y para que nuestra vida sea guardada, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias por habitar en medio nuestro. Gracias por recordarnos que nos has dado autoridad, Señor. Autoridad en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy la alabanza y te doy la exaltación. De gloria en gloria te veo, Señor, y yo quiero conocerte. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más y más y más de ti, Señor. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? Quiero conocerte a ti, Señor, y quiero alabarte y bendecirte. Gracias, Dios. Sí, Señor. De gloria en gloria te veo. Sí, mi Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Lo que tú eres, lo que me has dado. Y Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Además, de gloria en gloria, de gloria en gloria te veo, mi Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dilo, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria. Comiénzalo, mi hermano. Sí, Señor. Entender, comprender, saber cómo ejercer este camino por este desierto, Señor. Saber cómo voy a vencer a Amalek. La guerra de generación en generación. Una guerra permanente. Una guerra contra la carne. Una guerra contra enemigos espirituales. Señor, enséñanos de ti, Señor. Sí, mi Dios, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú.
Señor, recibimos esa vara que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario, porque tú tomaste toda autoridad, Señor. Toda autoridad se te fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tú la pusiste en tu pueblo, en tus siervos, tus ministros, tu iglesia, para ir y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos, lo recibimos, lo vivimos. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Señor, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Sí, Señor, tu amor. Padre, gracias, Señor, en Cristo Jesús.